Una iniciativa que ha ganado mucho auge en los últimos años y que es planteada por algunos actores como una posible solución al cambio climático es la desinversión fósil. Bueno, daré una breve definición para seguidamente explicar cuál es el origen de esta campaña y cómo funciona, y apuntaré cuáles son las principales razones para la desinversión. También daré algún dato de cuál es el alcance a día de hoy de esta campaña y apuntaré cuáles son las principales críticas que se le hacen, ¿no? Y terminaré con unas conclusiones. Bien, desinversión viene del inglés divestment, que se plantea como opuesto a investment, inversión. Es decir, es el acto de desinvertir un capital, la reducción parcial o total de determinados activos financieros, ya sea por razones éticas, financieras o políticas. Una empresa, por ejemplo, puede decidir vender parte de sus negocios que no sean parte de sus operaciones principales para centrarse en aquello que hace mejor. O, por ejemplo, una empresa puede vender parte de sus activos para obtener liquidez para saldar una deuda. Estas serían razones de índole puramente financiera, ¿no? Frente a eso, la campaña de la desinversión fósil precisamente lo que plantea es la suspensión de inversiones futuras en combustibles fósiles y la venta de los activos fósiles actuales. ¿Cuál es la idea que hay detrás de esto? Bueno, pues si vemos dónde tienen invertido los principales bancos el dinero en términos de energía, vemos en la franja oscura que se dedica principalmente a los combustibles fósiles, mientras que la inversión en renovables, representado por la franja clara, es mucho menor, ¿no? Claro, la idea que hay detrás de esto es, si el mercado y el sistema financiero orientan de alguna forma hacia dónde va la sociedad, si logramos que todo ese dinero que está invertido en combustibles fósiles deje de utilizarse para extraerlos de la tierra y quemarlos, evitaremos las emisiones. Y si además logramos que esos activos se reconduzcan a inversiones en renovables, estaremos poniendo al sistema financiero al servicio de una sociedad baja en carbono. La campaña por la desinversión fósil tomó mucho vuelo a partir de 2011, de que se sumaron algunas universidades importantes en Estados Unidos. Es una campaña liderada por la organización 350.org. Y además se apoya en la idea de que bueno, ya ha habido movimientos de desinversión exitosos en el pasado, ¿no? El más importante y conocido ha sido el movimiento de la desinversión en Sudáfrica en los años 80, cuando toda una serie de gobiernos locales, nacionales y sobre todo universidades muy potentes decidieron desinvertir, sacar su dinero de aquellas empresas que hicieran negocios con Sudáfrica como condena al régimen del apartheid y su violación de los derechos humanos. A finales de los 80 ya había 150 instituciones que habían desinvertido y, desde luego, esta campaña tuvo un valor simbólico muy grande a la hora de visibilizar el régimen, ¿no? Ha habido otros movimientos de desinversión también en relación a la industria del armamento, del tabaco, etcétera, pero bueno, tampoco hay informes concluyentes que permitan determinar hasta qué punto fueron exitosas. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay una serie de instituciones, ya sean, como hemos dicho, universidades, iglesias, municipios, fundaciones, fondos de pensiones, particulares, empresas, etcétera, que ponen su dinero en bancos o en fondos de inversión, ¿no? Que a su vez invierten en la industria fósil, en las empresas de carbón, de petróleo y de gas, ¿no? Que necesitan, para extraer estos combustibles del subsuelo, necesitan capital, ¿no? Que se lo piden a estos bancos. Pues realmente lo que pretende esta campaña es pedirle a estos actores que saquen sus activos de ahí y los inviertan en actividades renovables o sostenibles. Bien, ¿qué razones habría para desinvertir? Bueno, pues en primer lugar hay razones de índole ética, es decir, el cambio climático, causar el calentamiento del planeta está mal, por tanto lucrarse con esa actividad también está mal, ¿no? También hay razones políticas, es decir, tenemos un acuerdo, que es el Acuerdo de París, que establece el objetivo de avanzar hacia un aumento, no sobrepasar el aumento de 2 grados de temperatura a final de siglo e intentar además que sea inferior a 1,5 incluso. Claro, evidentemente esto es una razón política que debería conducir a una reconfiguración del mercado también. Por tanto, hay razones financieras también, es decir, ligado con lo anterior, con las razones políticas, si realmente tenemos un ambiente regulado políticamente en el que debido a ese compromiso adquirido de los 2 grados de temperatura, no se va a poder quemar gran parte de esas reservas fósiles, realmente estos activos serían lo que llaman en inglés los stranded assets, ¿no? O sea, serían activos obsoletos o varados que tendrían que perder su valor de mercado, ¿no? Y sin embargo siguen generando lucro en una especie de burbuja, la burbuja de carbono, que podría pincharse, ¿no? Podremos concluir que es un riesgo financiero seguir invirtiendo en unos activos que no van a poder utilizarse. La campaña, la verdad que ha sido la campaña de desinversión que más rápidamente ha crecido de toda la historia de las campañas de desinversión. Ha crecido vertiginosamente, ha recibido el apoyo de numerosas personalidades de la cultura, de la política, etcétera.
A día de hoy ya ha conseguido que casi 700 instituciones hayan hecho promesas de desinversión por valor de casi 5 millones, 5 billones con B y medio de dólares, y realmente es muy pronto todavía para saber el alcance que tendrá, pero el crecimiento que tiene ha sido espectacular. Hay ciudades ya como Oslo, Sydney o Berlín que han hecho promesas de desinversión, universidades como la Universidad de Stanford o la Universidad de Oxford, el fondo, por ejemplo, noruego de pensiones, que es el mayor fondo de pensiones del mundo, el Fondo Soberano Noruego, perdón, ya ha hecho promesas de desinversión también. La Fundación Rockefeller, que curiosamente hizo su negocio sobre el petróleo, también ha manifestado que desinvierte de los combustibles fósiles, y también incluso algunas empresas como la empresa de seguros AXA o el periódico británico The Guardian. Incluso también algunos bancos de banca ética. ¿En qué momento estamos y qué posibilidades tiene esto? Es difícil de decirlo, como digo. Los teóricos de los movimientos de desinversión hablan de 3 olas expansivas. Un primer momento en el que los compromisos de desinversión lo haría un reducido número de inversores y empezaría a darse a conocer la campaña. Una segunda ola de crecimiento en el que ya se implican universidades, municipios, etcétera, y sobre todo la implicación de algunas universidades importantes como Columbia, Stanford, etcétera, se considera como una especie de tipping point o de umbral. Una vez cruzado la campaña tiene ya posibilidades de viralizarse y de hacerse extensiva y cruzar a esa tercera ola, que sería ya cuando impregna a todo el mercado, a las aseguradoras, a los bancos, etcétera, ¿no? Según esto, estaríamos a caballo entre la segunda y la tercera ola en este movimiento. Bien, ¿qué críticas se le hacen principalmente a esta campaña? En primer lugar, se duda mucho de su alcance financiero real. Es decir, donde se apoya esta crítica es en la idea de que realmente siempre habrá inversores sin escrúpulos o no movidos por las mismas razones éticas que aquellos que desinvierten, dispuestos a recomprar esos activos y volverlos a incluir en el mercado. Es decir, si yo soy la Universidad de Oxford y tengo acciones a 10 dólares la acción en ExxonMobil y las vendo a 9 y las invierto en renovables, siempre habrá alguien que las recompre a 9 y las vuelva a vender a 10, ¿no? Realmente, también cuando vemos las experiencias previas, el caso de Sudáfrica, por ejemplo, realmente se dice que no tuvo un impacto real en el sistema financiero, aunque sí, evidentemente, tuvo un valor simbólico de visibilizar la crítica, ¿no? En segundo lugar, otra crítica que se le hace es que es una campaña estrictamente muy enfocada o demasiado enfocada en el tema climático, como si el mal estuviera ligado a la temperatura, ¿no? Es decir, viene a decir que a cuestionar el hecho de que si dejamos 2 billones de toneladas de CO2 de emisiones de CO2 en forma de combustibles fósiles aún sin quemar en el subsuelo, realmente el mundo fuera a ser un lugar mejor, cuando realmente la crisis climática, como hemos visto en el curso, también se inscribe en una crisis ecológica más amplia y tiene que ver mucho está ligada a un modelo de uso de los recursos y un modelo económico que no va a cambiar aunque se cambie el destino de las inversiones. Bueno, finalmente, la tercera crítica y la más importante a mi juicio que se hace a este movimiento es que no es posible la desinversión fósil porque los combustibles fósiles son inherentes al sistema capitalista, a la acumulación capitalista, son fundamentales para el crecimiento económico. Es decir, los combustibles fósiles aportan una cantidad de energía abundante y barata que es necesaria e indispensable para el disciplinamiento del trabajo, para el transporte rápido de las mercancías, para la extracción de los recursos, etc. Y no hay una fuente con estas características, una fuente de energía, ni las renovables, ni los biocombustibles, ni las nucleares, ni todo ello combinado que pueda sustituir al petróleo en estas posibilidades. Bueno, podemos concluir que quizás sea una campaña que tenga un limitado efecto real, un efecto real limitado en lo económico, pero que sin embargo tiene un valor fundamental a la hora de producir una estigmatización social de la actividad de estas compañías, ¿no? Permite cuestionar moralmente la actividad de estas compañías de cara a la sociedad. En cualquier caso, quizá el mayor valor de la campaña pueda ser el poner sobre la mesa las tensiones inherentes a vivir en un modelo económico dominado por los combustibles fósiles, el democratizar un debate de cómo será la sociedad del futuro, una sociedad sin combustibles fósiles con energía útil decreciente.